Bueno, señores, entonces hoy empezamos un tema nuevo y muy importante para lo que vamos a seguir trabajando ahora adelante, porque luego de ver los arreglos, eso ya nos va todavía a mejorar las posibilidades de las cosas que tenemos. Listo. Para hablar de arreglos, vamos a hacer un repasito de lo que son las variables. ¿Cuáles son los tipos de datos en C que nosotros manejamos hasta el momento? Los tipos de datos. ¿Cómo declaro yo una variable? Las variables que nosotros manejamos podemos declarar una variable string. Yo le puedo decir string, por ejemplo, nombre, y ahí declaré una variable nombre. ¿Qué más variables podemos definir? Decimal, entonces le podemos poner, por ejemplo, la variable salario, ¿cierto? La variable salario es una variable especial pues para dar símbolos, tiene una parte entera grande. Int, yo le digo, por ejemplo, int a, es una variable entera a que almacena números desde menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones y unos pedacitos. ¿Qué más tenemos? Boolean. Por ejemplo, podemos declarar la variable boolean switch y puede tener, ¿cómo? Float, claro, float. Esa casi no la usamos. Float puede decir, por ejemplo, x. Float es para qué? Para manejar números con decimales. Es similar a la variable double. Pero la double la double y el float son muy parecidas. Simplemente el doble tiene mayor capacidad. Listo, ¿qué más variables tenemos? Bool, ya está bool. ¿Cuál? Null no es un tipo de variable, tío. Null new tampoco es una palabra. Null es un nulo. Es el valor de una variable que es nulo, pero eso no es un tipo de variable. Estamos hablando de tipos de variables. Bueno, hay dos. Hay dos que casi no manejamos. La primera es la variable short. Short es ¿qué? Short también es un número short también es un número pero más pequeño. Y la otra es long. Long es un número. Entonces tenemos el short el int es más grande que el short, pero el long es más grande que el int. Tenemos tres tipos de datos para enteros. Básicamente estos son los tres tipos de variables. Bueno, ¿qué característica tienen nos quedó faltando una que también poco utilizamos, que es la variable char. Char es para almacenar una sola letra o digamos carácter. Es para almacenar un solito carácter. Entonces tenemos ahí una variable, supongamos que llame la variable carácter. Bueno, ¿qué característica tienen las variables? La característica que tienen las variables, digamos, estos son como los tipos de datos que utilizamos nosotros, son variables. Las variables tienen una característica y es ¿cuál? Que una variable almacena un solo valor al mismo tiempo, no dos valores, tres valores. ¿Me explico? Si nosotros declaramos esta variable, nosotros después le podemos decir nombre es igual a Pepe, ¿cierto? ¿Cuánto queda valiendo la variable nombre? Pepe. Si nosotros después le decimos nombre es igual a María, ¿cuánto queda valiendo la variable nombre? ¿Y qué pasó con Pepe? Se perdió, eso no queda almacenado en ningún lado. Si nosotros le decimos la variable nombre es igual a Pepe y después le decimos la variable nombre igual a María, ¿qué significa eso? Que la variable siempre queda con el último valor, él reemplaza el valor, no queda. Lo mismo pasa con las variables enteras o las variables decimales. Si nosotros le decimos A es igual a 10, ¿cuánto queda valiendo A? 10. Y si después le decimos A es igual a lo que tenía la variable A más 20, ¿cuánto queda valiendo la variable A? 30. ¿Pero qué pasó con el 10? Por eso se perdió, o sea, ese 10 ya no existe. Ya lo que existe es un ¿qué? Un 30. ¿Qué significa eso? Que las variables solo almacenan un valor al mismo tiempo. Con las variables nos hemos defendido hasta el momento, ¿cierto? Todas las variables que hemos hecho, todos los programas que hemos hecho, hemos utilizado variables. No hemos necesidad de que una variable almacene más valores. Pero yo les voy a plantear el siguiente problema. Está claro que una variable se declara con el tipo de datos y luego se declara con el tipo de datos que se le dice. Se le dice el tipo de variable. Bueno, va a plantearles este problema. Necesitamos hacer un programa que nos pida las ventas de los 12 meses del año. Las ventas de enero, de febrero, de marzo, hasta diciembre. Luego el programa me debe mostrar el total de las ventas del año.
¿cierto? Hasta ahí, ¿qué nos toca hacer? Como hemos trabajado hasta el momento, nos toca declarar 12 variables. Nos toca hacer 12 escribas y 12 leas. ¿Sí o qué? Escriba, ingrese mes 1, lea mes 1. Escriba, ingrese mes 2, lea mes 2. En teoría, nosotros podríamos declarar una variable decimal llamado mes 1, ¿cierto? Y copiar esto y pegarlo 12 veces, ¿o no? Mes 2, decimal mes 3, y así sucesivamente, puntos suspensivos hasta llegar ¿a dónde? A mes 12. Entonces dice, ¿esto qué problema tiene? Aparentemente no tiene mucho problema, porque ustedes dicen, no, es que yo soy muy copietas, y yo hago el primero y hago control C y control V, y funciona, ¿sí o qué? Entonces en teoría es casi lo mismo pedir las ventas para un mes, que pedir las ventas para 12 meses. Uno copia y pega, y hasta ahí sale para pintura, ¿cierto? Ahora, pero resulta que hay un problemita. Yo les digo, bueno, sáqueme las ventas del total de ventas del año. Entonces yo le digo, declaro una variable total, y total es igual a mes 1, más mes 2, más mes 3, 12 veces, entonces me toca más. Ahí yo lo hago, ¿verdad? Que eso funciona. Harto, pero funciona. El problema viene cuando yo les digo lo siguiente, listo. Ahora dígame cuáles son los 3 meses que más ventas tuvieron. Se vuelve eso, hasta ahí nos llegó la sonrisa. Bueno, cuando yo le digo los 3 meses, ¿por qué? Las combinaciones son muchas. Me toca preguntar, sí, mes 1 es mayor a mes 2, a mes 3, a mes 4, a mes 5, a mes 6, a mes 7, hasta 12. Digo, bueno, ya sé que el mayor es el 1. Ahora me toca saber quién es el segundo. Si mes 2 es mayor a... Y las combinaciones, y solo tienen que hacer por todas las combinaciones posibles. Le da más de 1500 combinaciones. Entonces, imposible, ¿sí o qué? Inmamable hacer un programa que yo le diga que de 12 meses me halle los 3 meses mejores. Eso, manejarlo así, con variables independientes, es extremadamente harto. Pero pongámoselo más arrecho. Suponga que yo no le digo, hágame un programa que me calcule de las 12 ventas de los 12 meses del año, ¿cuáles son los 3 meses de más ventas? Si yo le digo, de los 365 días del año, dígame cuáles fueron los 5 días de mayor venta. Ya digo, no, pues no, tiro la toalla. ¿Por qué? Me tocaría definir ¿qué? La variable desde día 1 hasta día 365, hacer los 365 escribas, hacer los 365 leas. Para sumar las ventas del año me tocaba hacer una línea, sube más 1, más 2, más 3, se me pela el dedo. Y para hallar el mayor ya no fui capaz. No somos capaces. Ahora, la solución para eso es ¿qué? Tarán. Se llama arreglos. ¿Por qué? Resulta que aquí, si ustedes observan una cosa, si observan algo, miren algo, voy a ver si me queda por aquí bonito. Por aquí en cositas tengo algo que me va a servir a esto. Si ustedes observan, podemos darnos cuenta de algo aquí, mis queridos muchachos. Voy a poner este cosito. Este es el nombre de la variable, mes. A esto lo va a llamar el nombre de la variable. Pongámosle modificar texto y a esto pongámosle nombre. ¿Cierto? Epa, me salí. Una cosa, nombre. Epa, es que no cabe. Nombre. Está muy grande esta letra. Mermémosle. Listo, ese es el nombre de la variable. Y este otro cosito que es el numerito, lo vamos a reconocer con el subíndice. A esto lo vamos a llamar el subíndice. Pero entonces, si observáis, aquí hay un problema de manejarlo así, que el nombre está pegado al subíndice y no hay forma de separarlos. Mes 12, el mes está pegadito al 12. La solución para esto es que no crear 12 variables que llaman meses, sino hacer lo siguiente. Vamos a crear decimal, o pues lo que va a decir, decimal, abro y cierro corchete. Le digo meses. ¿Qué hicimos ahí? Cuando abrimos y cerramos corchetes, ¿qué le estamos diciendo? Ojo, no voy a crear una variable llamada mes, sino que voy a crear un cajonerito para meter varios valores. Y ese cajonerito se llama meses. Ese cajonerito, como yo le digo,
coloquialmente, eso es un arreglo ¿un arreglo de qué tipo? De tipo decimal, o sea que si una variable decimal almacena un decimal, un arreglo de decimal almacena la cantidad de decimales que yo le diga que me almacene, ¿o no? Hasta ahí vamos claro. Bien. Esta operación que yo acabé de hacer aquí, esta operación la vamos a llamar, caramba, esto se llama declarar el arreglo. Entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Hemos declarado el arreglo de meses. Pero ya le dijimos de cuánto tamaño era. No le hemos dicho de cuánto tamaño es. Para decirle de cuánto tamaño es, vamos a decirle lo siguiente. Meses es igual a new. Ojo, ese new es muy poderoso. New decimal. Y aquí le colocamos el tamaño del arreglo. Cuando hacemos esto, mis queridos papacitos, esto se llama instanciar el arreglo. Entonces, los arreglos tienen dos momentos. En un momento se declaran y en otro momento se instancian. Con la declaración, ¿qué hacemos? Le decimos, oiga, voy a usar un arreglo de decimales. Y cuando le digo, meses es igual a new decimal de 12, ese arreglo va a ser de 12 posiciones. Eso se llama la declaración y abajito ¿qué tenemos? La instanciación. Ahora, o podemos hacer las dos cosas, las podemos hacer de un solo viajado. En un solo envión podemos hacer las dos cosas. ¿Cómo así? Yo le puedo decir decimal, abro y cierro corchete meses igual a new decimal de 12. ¿Qué significa esta instrucción? En esta instrucción hemos hecho las dos cosas de una sola vuelta. Aquí ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la declaración e instanciación. ¿Está claro? Ahí vamos bien. Es lo mismo como una variable. Yo le puedo decir ina y abajito decirle hágale igual a 0. O decirle ina igual a 0. Pero en variables se llama declaración e inicialización. Cuando digo ina igual a 0, ¿qué estamos haciendo? La estamos declarando y la estamos inicializando al mismo tiempo. Aquí en arreglos, ¿qué hacemos? Lo puedo declarar y abajito lo puedo instanciar. Ahora, si observáis, hay una cosa muy importante. Ya yo no le voy a decir a meses. Entonces, cuando le decimos esto, ¿qué significa? Se nos va a crear en memoria una cosita llamada meses. ¿Y meses qué es? Una cajonerita que tiene 12 cajoncitos, como para guardar zapatos. Y esto se va a llamar la posición 0, la posición 1, la posición 2, así hasta llegar a la posición ¿qué? 11. ¿Por qué 11? Porque empezó en 0, no nos puede olvidar eso. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué significa? Ya para pruebas de escritorio y para todo, no vamos a representar la variable meses como un solo valor, sino que la variable meses la tiene ya dos componentes, el nombre de la variable, y cada que nos refiramos a esa variable, nos vamos a referir no solo con el nombre de la variable, sino con el nombre y la posición a la cual estamos accediendo. Ahora, si yo quiero llenar todos esos meses de 0, ¿por qué voy a inicializar eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si yo le digo a meses hágalo igual a 0? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Esto es un error. Ojo, esto, así como está aquí, generaría un error. ¿Por qué? Porque cada que nos refiramos a un arreglo, tenemos que decirle el nombre del arreglo y la posición a la cual queremos almacenar el valor. Porque recuerde que meses ya no almacena un valor. Las variables almacenan un único valor. La variable meses o el arreglo meses o el vector meses, como le quieran decir, almacena 12 valores. Entonces, si nosotros le decimos a meses en la posición 5, llévele 100. ¿Dónde queda almacenado ese 100? Aquí en el cajoncito que tiene 5. Ahora, si nosotros le decimos a meses en la posición 12, llévele 50. ¿Qué pasa? Saca error. ¿Por qué saca error? Posición 12 no existe. Si nosotros le decimos que a meses en la posición menos 1, póngale menos 4, llévele 50. ¿Qué pasa? Saca error. ¿Qué significa? Que el subíndice tiene que ser un subíndice válido.
Ahora, si ustedes observáis, aquí ya hemos hecho una separación de las cosas. ¿Cómo así que una separación, muchachos? Ya, el nombre viene por aparte y el subíndice viene por aparte, véalo ahí. Ay, está al revés, no, este es el nombre, sorry, voy a organizar aquí la flechita, voy a ponerlo así más para que no, es así, eso. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué significa eso? Este es el nombre del arreglo y este es el subíndice. El subíndice siempre va a ir entre corchete, no paréntesis ni llave, corchete. Listo. Ahora, ¿para qué me sirve a mí tener eso? Resulta que los subíndices tienen un poder muy grande, que los subíndices no tienen que ser constantes. En este caso tenemos una constante 5, la constante 12, la constante menos 4. Los subíndices, ojo, este es el poder que tienen los arreglos. Los subíndices son expresiones numéricas positivas mayores o iguales a 0. Vamos a ver si me quedó bien todo eso que escribí. Ahí está. ¿Los subíndices qué son? Los subíndices son expresiones numéricas positivas mayores o iguales a 0. ¿Qué significa que sea una expresión? Que ahí puede ir una variable. Entonces, si ahí puede ir una variable, me va a lo mismo llenar un arreglo de 12 posiciones a llenar un arreglo de 1200 o de 50.000. ¿Por qué? Porque ahora, si yo le tengo que llevar a 0, ahora, primero, el arreglo de 100 definidito, ¿cuánto vale? No vale nada, vale basura. Si yo quiero llenar todo el arreglo de ceros, no le puedo decir que m es igual a 0. Sino que me toca recorrer y posición por posición llevarle un 0. Es decir, a meses en la posición 0, llévele 0. A meses en la posición 1, llévele 0. A meses en la posición 2, entonces yo podría decirle a escribirlo, pero no me gano nada. Para eso tenemos un ciclo. Entonces en un ciclo, la posición puede ser una variable, que es un contador, que va de 0 a 11. Entonces podemos hacer cosas como esta. Yo le puedo decir for in i igual a 0, o sea, la i empieza en 0. ¿Y menor a cuánto? ¿A cuánto? A 12, que es la cantidad, el tamaño del arreglo, con incrementos de 1. No, porque le dije menor. Si le dijera menor igual, sí sería 11. ¿Listo? ¿Y qué le decimos aquí? Arreglo. En la posición i, llévele ¿cuánto? Llévele 0. Entonces vea que si observan este for, en 3 instrucciones, llenamos un arreglo de 12 posiciones. Pero la gracia no es que sean 3 instrucciones por un arreglo de 12. Si el arreglo tuviera 5.000 posiciones, ¿qué hacíamos? Simplemente cambiamos ya no le decimos menor a 12, sino menor a ¿cuánto? A 5.000. Entonces ya me da lo mismo manejar 12 que manejar 5.000 que manejar 100. Y cuando manejo los datos en arreglos, es más, los arreglos me van a servir cuando necesito manejar una colección grande de datos. Muchos meses, muchos días, muchos empleados, mucho lo que sea. Ahora, recuerden lo siguiente. Yo no solo creo arreglos de variables. Yo puedo crear un arreglo de cualquier objeto. Es más, yo puedo crear un arreglo de imágenes, un arreglo de cuadros de texto, un arreglo de radio buttons, un arreglo de cualquiera de las cositas que hemos utilizado en programación, me va a permitir crear arreglos. Cuando nos centremos más en la programación orientada a objetos, vamos a crear no solo arreglos de variables, sino que vamos a crear arreglos de otras cosas. Los arreglos pueden tener varias dimensiones. Aquí estamos manejando arreglos de una dimensión o se llama también vectores. En algunos libros o alguna documentación lo van a encontrar como vector. Vector es un arreglo que tiene una dimensión. Cuando un arreglo tiene 2 dimensiones, que luego vamos a hacer ejercicios eso ya se llama matrices. Les dicen matrices porque tienen filas y tienen columnas. Incluso podrían tener 3 dimensiones y ya parece un cubo. Y podría tener 4, 5, n dimensiones que ya no son dibujables. Uno no puede pensar sino en 3 dimensiones. Más allá no lo podemos imaginar. Pues hacer un dibujito, hágame un dibujo en 4 dimensiones. Uno no es capaz, ni Dalí era capaz, que era un genio. Listo, uno piensa en 3 dimensiones. Bueno, ahora, primer concepto para la clase. Arreglos. ¿Está claro? ¿Qué les debe quedar claro? Que una variable almacena un único valor, que un arreglo puede almacenar varios valores al mismo tiempo,
que los arreglos hay que definirlos, hay que instanciarlos, que el subíndice del arreglo es una expresión. Ahora, una cosa que me queda faltando, cuando yo instancio un arreglo, la instanciación tampoco puede ser una constante, la instanciación también puede ser una expresión, me explico. Yo puedo declarar una variable n y pedírsela al usuario, y n es igual a console.readLine. Obviamente si es entero esto toca convertirlo, ¿cierto? Esto tocaría hacerle por aquí su respectivo convert.toInt de 32, ¿o no? Supongamos que esta instrucción, ¿qué hace? Vamos a ver esto un tantito para acá. Esta instrucción, n, ¿cuánto queda valiendo n? Lo que el usuario diga, 10, 20, 500, ¿sí o qué? Y nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos declarar un arreglo, puede ser de doble, de cualquier cosa puedo declarar yo un arreglo. Vamos a declarar el arreglo string también, vea. Yo puedo decir string, abro y cierro, le digo nombres, es igual a ¿qué? A new string. Y aquí le podemos decir ¿de cuánto? De n posiciones. ¿De cuánto quedó el arreglo? De lo que el usuario diga. Entonces observen que los arreglos, también la declaración del arreglo es variable, pero con una condición muy importante. Los arreglos no pueden cambiar de tamaño. Me explico. Si el arreglo yo lo definí de 100 posiciones, de 100 posiciones se quedó hasta la ejecución del programa. Yo no puedo después decirle que el arreglo no es de 100, sino que es de 150. Si hacemos eso, dañamos el arreglo anterior. La única forma posible, me explico, ¿cómo así que dañar el arreglo anterior? Si yo le digo por acá una cosa, si yo le digo int cualquier cosa, si yo le digo int x, int arreglo, igual a new entero de 50 posiciones. ¿Sí o qué? Y aquí hay muchas instrucciones que llenan ese arreglo, hacen operaciones de todo. Y después yo le digo, yo puedo hacer esto, arreglo es igual a new entero de 100. ¿Qué pasa en estos momentos? Si hacemos esto, obvio, el arreglo inicialmente está definido de ¿cuánto? De 50. Y después le decimos que el arreglo está de 100. Eso se puede hacer, eso no saca error. Pero ¿qué pasa? Vea que nosotros siempre decimos new entero. ¿Qué pasó con los otros 50 números? Se nos pierden, eso desaparece. La única forma de yo hacer esto es que tendría que hacer ¿qué? Declarar otro arreglo y pasar todo el arreglo original, pasarlo al otro arreglo para que no se me pierda. Pero los arreglos es una estructura que tiene un tamaño estático. Si el arreglo fue definido de 100 se quedó. Si yo lo quiero redimensionar, cambiar el tamaño, tengo que renunciar al arreglo anterior, se pierde. ¿Está claro? Primer concepto para la clase, arreglos. ¿Está claro? Muy bien, ahora, para poder continuar con mi clase, voy a explicar otro concepto que debemos de tener claro, que yo sé que medio lo tienen claro, pero les falta un tantito. El siguiente concepto, esto no se borra, hombre. El siguiente, más bien creo otra hoja más fácil nueva. Déjame aquí control C para dejar esto, que no me pierda, listo. Vamos a aclarar aquí en otra hoja, vamos a escribir el resto de cosas. Ahora, el otro concepto que yo quiero que les quede claro, que si no sé que lo tienen claro, es la vida de las variables. Vida de las variables y objetos. Me explico. Vean, señores, esto. Resulta que permanentemente, cuando nosotros ejecutamos un programa, las variables tienen un proceso en que nacen y mueren. Las variables permanentemente están naciendo y permanentemente se están muriendo. Les explico por qué. Vamos a mirar este ejemplo. Si yo empiezo aquí con una clase, supongamos la clase se llama vida, variables vida. Empezamos aquí con una clase. Pues aquí voy a simplificar pues la sintaxis, no es la sintaxis precisa, pero es más o menos para que nos entiendan. Y la clase vida tiene el método main, ¿cierto? El programa principal. ¿Qué pasa si yo dentro del programa principal defino las variables A, B, C, D, E? Definí 3 variables, aquí hacemos algunas operaciones. Por aquí llamamos al subprograma A. Y el subprograma A le pasamos como parámetro la variable A y la variable B. ¿Cierto? Y por aquí hacemos otras cosas y por aquí llamamos al subprograma B
y al subprograma B le pasamos como parámetro la variable D y la variable E. ¿O no? ¿Sí o qué? Hacemos otras cosas y se acabó el programa principal. Por aquí, voy a hacerlo aquí a un ladito para que no se entienda. Por aquí vamos a hacer el subprograma A. El subprograma A resulta que recibe como parámetro una variable A y una variable B. El subprograma, ¿qué hace? Define unas variables P y las variables Q. Y hace por aquí un montón de cosas. Cierra el programa. Y por aquí tenemos el subprograma B. Resulta que el subprograma B recibe como parámetro la variable D y la variable E. ¿O no? ¿Sí o qué? Y este subprograma define las variables M. Define las variables M. Vamos a hacerlo así. Define la variable M y la variable N. Vamos a analizar aquí unas cositas. Resulta que las variables solo son visibles. Bueno, y este otro corchetico de aquí, supongamos que es el fin de la clase. ¿Listo? Ahí va, esto va uno debajo del otro, no que lo hice así para que se viese mejor. ¿Estamos, muchachos? Entonces miremos esto. Muy importante entender este concepto. Las variables viven en el sitio donde se declararon. Para ser más precisos, las variables viven en las llaves donde se declararon. Entonces, si observamos estas llaves ¿a quiénes cobijan? Estas llaves cobijan a las variables. ¿Dónde declaré la variable A, B, C, D, E? En estas llaves. ¿Qué significa? Que mientras estas llaves estén activas, estas variables tienen vida. Cuando esta llave termina, estas variables mueren. Ahora, aquí tenemos las variables que A y B, que son parámetros, pero los parámetros se comportan como variables locales. Y adicional a eso, ¿qué hace? Define otras dos variables, que son las variables P y Q. Pregunta, estas variables, incluyendo la A, la B, la P y la Q, ¿viven cuando qué? Viven siempre y cuando estén estas llaves en ejecución. Cuando estas llaves cierre, esas variables se desaparecen de memoria, ya no son activas. Lo mismo pasa con estas dos variables. Aquí viven la variable D y E, y él define locales las variables M y N. ¿Qué significa eso? Que cuando esto termine, esas variables desaparecen en ejecución. Entonces pregunta, ¿qué pasa si por aquí nosotros le decimos a la variable P, llévele 8? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si por aquí mencionamos la variable P? No existe ahí. ¿Qué pasa si por aquí declaramos hacemos alguna operación con la variable N? Saca error. Aquí, ¿qué pasa si aquí referenciamos la variable D? Saca error. ¿Y qué pasa si aquí referenciamos la variable A? Saca error. Entonces, las variables solo viven en el sitio donde se declararon. Es más, y vamos a irnos aún más allá. Y eso no aplica solo a los subprogramas. Eso también aplica a los condicionales, a los ciclos, a todo donde haya llaves. Me explico. Si yo le digo si A mayor a B, miremos esto. Si yo le digo si A mayor a B, por aquí le digo intero X igual a A más B. Supongamos esto. ¿Eso tiene errores de sintaxis? No, supongo que A y B existen ahora. Si nosotros aquí hacemos esto, console.write, si nosotros hacemos console.yx, ¿qué pasa? ¿Saca error o no saca error? Saca error, ¿por qué? Porque vea donde declaramos la variable X. La variable X la declaramos dentro de ¿qué? Dentro de estas llaves. Como la declaramos dentro de esas llaves, ¿qué significa? Que esa variable vive solo para esas llaves, no vive más. O sea que cuando termina esta línea, el sistema operativo muere esa variable y la botamos. Cosa diferente sería si nosotros hacemos esto. Si esta instrucción la cambiamos y previo le digo inX y aquí le digo lo siguiente, X es igual a A más B. Se supone que esto está metido dentro de un subprograma, cualquier subprograma X. Entonces vean lo que pasa. Si esto está metido dentro de un subprograma, esto sería así. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde declaramos la variable X?
dentro de ese subprograma. Si declaramos la variable X dentro de estos corchetes, dentro de este y este, ¿qué significa? Que esa variable va a vivir para todo el programa, para todo ese subprograma, incluyendo los corchetes internos que yo tenga ahí, porque puedo tener muchos anidados. Claro el concepto, las variables viven solamente en el momento en que fueron declaradas. Me explico, un error común en programación es este, que les pasa a ustedes y me pasa a mí y nos pasa a todos. Podemos hacer esto, for, supongamos que aquí tenemos una variable s inicializada en 0, y nosotros le hacemos esto, for in i igual a 1, y aquí le decimos i menor o igual a n con incrementos de 1. Y dentro del for hacemos lo siguiente, a sumatoria, llévele lo que tiene sumatoria más i, y al final le decimos cierra el ciclo. Al final declaramos una variable doble llamada promedio, y promedio es igual a s dividido i. ¿Ahí qué estamos haciendo? Perdón, aquí no le pongamos n porque... Pongámosle 100 para que nos quede más fácil de explicar. ¿Ahí qué estamos haciendo? Hacemos la sumatoria de los números del 1 al 100 en la variable s. Y en la variable promedio es el promedio. ¿Sí o qué? Que el promedio nos va a dar... ¿Cuánto es la sumatoria de los números del 1 al 100? 5050. Entonces el promedio es 50.5. ¿Sí o qué? Ahí está, ustedes son unos berracos para eso. Pero pregunta señores. ¿Esta instrucción es correcta o saca error? ¿Por qué? Correcto. Si observan, vea lo que pasa aquí, mis señores. ¿Dónde estamos declarando la variable i? La variable i la estamos declarando dentro del ciclo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me salga y le diga promedio es igual a s, y me saca error. Dice, yo no sé qué es la i. ¿Por qué? La i solo vivió ¿para qué? Para el for. Cuando termine el for, ¿qué pasó con esa pobre i? Desaparece de memoria. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Este problema lo podríamos solucionar de la siguiente manera. No me declaren la variable i ahí, sino que yo la i la puedo declarar por fuera. Y aquí le digo for. Y si hacemos esto, ya cambia la cosa. Que no le copié la sumatoria. Si hacemos esto, ¿por qué cambia la cosa? Cambia la cosa radicalmente. Porque como la i fue declarada por fuera del ciclo, puede vivir cuando termine el ciclo. Siguiente concepto claro. Entonces las variables, si yo declaro una variable en el main, vive en el main. Si yo declaro una variable en el subprograma, vive en el subprograma. Pero más aún, si yo declaro esa variable dentro de un for en el subprograma, o dentro de un if, dentro de un while, dentro de cualquier cosa, vive para ese while. No vive para todo el subprograma. Ahora, hay unas variables que son variables muy poderosas. Vamos a definirlas por aquí. Resulta que yo hay veces tengo necesidad. Ahora, como las variables del main, ¿cómo hago yo para comunicar el subprograma A con el subprograma main, con el subprograma A, con el subprograma B? Con parámetros. Pero hay ocasiones en las cuales vamos a necesitar que una variable la vea todo el mundo. Que la vea el main, que la vea este subprograma, que la vea este subprograma. Yo lo puedo hacer. Esas clases de variables vamos a llamarle variables globales. O también la vamos a llamar atributos de clase. Me explico. Resulta, mis queridos muchachos, que cuando hay una variable que yo necesito que la vea todo el mundo, ¿yo dónde la declaro? La voy a declarar después de la clase y antes del main. Yo la puedo declarar aquí y también la puedo inicializar ahí. Cuando yo declaro variables acá, ¿qué significa? Que esas variables las va a ver todo el mundo. Y esas variables viven todo el tiempo que el programa esté en ejecución. Lo mismo las variables del main. Las variables del main viven todo el tiempo que el programa esté en ejecución.
La diferencia está en que solamente son vistas por el main. Las variables declaradas como atributos de clase, ¿qué pasa con esas variables? Son variables que ve todo el mundo y que viven todo el tiempo que dure la ejecución. Me explico. Si yo aquí declaro una variable double x, y, z, ¿qué pasa con esas variables x, y y z? Que son variables que las va a poder usar cualquier subprograma sin necesidad de enviarlas como parámetro. Eso se llaman las variables globales, o lo vamos a llamar mejor los atributos de la clase. Ya luego, ya dentro de poco, terminamos el tema de arreglos y empezamos con la programación orientada a objetos. Vamos a entender bien qué es estático, qué es un atributo de clase, qué es un método, etc. Vamos a combinar todo eso, porque hay algunas cosas que a ustedes les ha tocado hacer les ha tocado tener fe. Tengan fe. ¿Listo? Que en esto, que después yo les explico por qué, y si ya me equivoco ya tendrán posibilidad de contradecirme. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora, vamos a hacer un ejemplo de todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un programa que nos llene un arreglo de n posiciones. Nos llena. Entonces, si el usuario dijo 100 posiciones. Si el usuario dijo 50, 5.000 posiciones. Vamos a llenar ese arreglo, o sea, toda la cajonerita, lo vamos a llenar ¿con qué? Con valores aleatorios. Del 1 al 100. Porque imagínense uno llenar 5.000 datos. Nos demoramos mucho. Te voy a hacer un subprograma que me lo llene con números aleatorios. Después de que me lo llene con números aleatorios, vamos a tener una opción que nos permite mostrar en esos 5.000, en esos 1.000, en ese lo que sea, cuántos son pares. Que me muestre los pares. Que me muestre los impares. Que me muestre los primos. Los compuestos, que me ordene el arreglo, que me lo muestre ordenado, que me muestre la moda. ¿Cuál es la moda? El que más repite. Si aquí de ¿cuántas personas sabremos acá? No sé. Si de 20 personas que somos 5 tenemos sombrerito como el de Juliana. ¿Cuál es la moda? Tener sombrerito. ¿Sí o qué? Si solo lo tiene ella, ya la rara. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a hacer un subprograma, que nos haya la moda, esa es la moda nomás. Entonces está claro lo que vamos a hacer. Entonces y con eso probamos todo lo que les he dicho. Entonces, vamos aquí, vamos a decirle archivo, nuevo proyecto. Bueno, entonces mire pues, vamos a hacer aquí un subprograma, va a ser una aplicación de Windows. Esto lo vamos a llamar demostración arreglos. Pues ¿cómo vamos a hacer esto? Como ya todo lo hacemos gráfico porque nos volvimos pinchados, vean lo que vamos a hacer. Vamos a crear aquí un formularito, voy a activarle aquí una propiedad, esto le voy a colocar demo arreglos. Listo, demo arreglos, y ya lo que vamos a hacer en este demo arreglos. Vamos a colocarle un menú que tenga las opciones. ¿Cómo así que las opciones? Vamos a arrastrar, este controlcito no lo han usado conmigo. Creo que con Durley sí. Menú strip. Vamos a arrastrar un menú strip y el menú, entonces le vamos a colocar aquí opciones. ¿Y las opciones cuáles van a ser? La opción 1 va a ser crear arreglo. La otra opción va a ser mostrar arreglo. La otra opción va a ser mostrar los pares. La otra opción va a ser mostrar los impares. La otra opción va a ser mostrar los primos. La otra opción va a ser mostrar, ¿cómo se llama lo que no son primos? Los compuestos. Luego vamos a ordenar el arreglo. Bueno, primero la moda, vamos a mostrar la moda. Y luego vamos a ordenar el arreglo. ¿Listo? No, vamos a hacerlo así. Listo, ahí está el menú. Facilito, ¿sí o qué? ¿Qué opciones va a tener? Entonces vamos a crear aquí un label. Vamos a tener por aquí un labelcito. Gracias. Vamos a tener aquí un label para poder capturar el valor. Entonces a este label le vamos a poner
En el texto le vamos a decir aquí posiciones del arreglo. Listo. Y vamos a crear aquí un controlcito, un numeric down, que nos permita eso. ¿Sí o qué? Y este numeric down, vamos a llamarlo NUDN. Y este numeric down, vamos a decirle que mínimo, vamos que el arreglo mínimo va a ser de 10 posiciones. Y que máximo va a ser de 100.000. Ahí está. ¿O no? Ahora, vamos a tener también un cuadro de texto y hasta aquí todo el mundo lo hace muy bien. ¿Sí o qué? Hasta aquí son unos berracos para programar ustedes. Vamos a crear aquí un cuadro de texto. Este cuadro de texto va a tener la propiedad de multiline. Y este cuadro de texto, aparte de que tiene el multiline, también pongámosle la propiedad de read only and true. También pongámosle una barra de desplazamiento vertical. Y también pongámosle que se llame txt resultado. Y también anclémoslo al formulario. Todo eso de una, ustedes ya saben mucho. La otra es que pongámosle una letra que sea monoespaciada. ¿Qué letra es monoespaciada? Por ejemplo, la letra consoles, la current new, y si yo busco en internet, me sale una lista de todas las letras que son monoespaciadas. Créanme que hay más de una. Vamos a decirle aquí, consolas me gusta más que la current new, más bonita consolas. Listo, ahí está. ¿Qué hemos hecho? Vamos a probar hasta el momento, porque es muy importante ir probando. Cada que ustedes ejecutan el proyecto, él lo salva. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esto, demo arreglos, ahí lo tenemos, nos muestra el formulario, maximiza opciones, tenemos las opciones, cada arreglo, mostrar arreglos, ¿sí o qué? Perfecto, ¿sí o qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear las opciones del arreglo, que nos cree el arreglo con todo eso. Entonces, cuando ustedes miran aquí, en el explorador de soluciones, vea que él crea, aquí el arreglo, vamos a crear la primera opción, crear arreglo. Entonces yo le doy doble clic, él me activa este evento que es el evento crear arreglo clic. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear el arreglo, pero vamos a hacer lo siguiente. Para no tener que estar pasando el arreglo como parámetro entre subprogramas, como el arreglo lo van a usar todas las opciones, ¿será que nos conviene que el arreglo sea global? Claro, entonces vamos a definir el arreglo como un atributo de clase. ¿Cómo definimos los atributos de clase? Si observáis, aquí está, ojo, esta instrucción aquí, nunca vayan a borrar esto, ni esta otra cositas de arriba porque se tiran el formulario. Eso que dice public partial class form 1, 2 puntos form, eso significa algo y muy importante. Los formularios también son una clase. La clase, ¿cómo se llama? For 1. Y este 2 puntos form, ¿sabe qué significa? Hereda de la clase form. Sino que para que ustedes entiendan que es una herencia, ahí mejor dicho, ahí sí son ustedes ya, cuando sean super saiyajis, van a entender lo que es una herencia. Por el momento, deben de tener fe y no borrarlo, si no lo quieren tirar. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí una cosa, vamos a decir, declaramos atributos de clase. ¿Qué atributo? Entonces vamos a declarar la n como un atributo de clase, in lo mismo. Pero ¿qué significa que la n esté declarada aquí y no en ningún cosito de esos? Significa que la n va a ser un atributo de clase. ¿Que lo puede ver quién? Toda la clase la va a poder ver. Y declaremos el arreglo también. Digámosle int. Entonces, para declarar un arreglo, es lo mismo. Simplemente le ponemos el cosito que abre y cierra. Y el arreglo lo va a llamar ar. Ahora, ¿de qué tamaño? No le hemos dicho. Solamente quisimos, lo declaramos. Más no lo hemos instanciado. Cuando el usuario se diga crear arreglo, ahí sí lo vamos a instanciar. Entonces, vean lo que yo digo. N es igual a n, como nun.value. ¿Qué será nun? El numeric down. Pero recuerden que el numeric down, ¿qué me devuelve? Un doble. Y lo estoy asignando en una variable entera. Entonces nos toca hacer un casting. Ojo, no capping. No casting. Vamos a decirle int n. Entonces cuando le decimos int n, ¿ahí qué quedamos? N es ¿qué? El tamaño del arreglo. Ahora sí. Instanciémoslo. ¿Cómo lo instanciamos? Breve. Le decimos. ¿El arreglo cómo se llama? Ar. Como en el ejército. Ar.
AR es igual a ¿qué? A new, entero. ¿De cuántas posiciones? De n posiciones. Eso es crear el arreglo. ¿Me hago entender? Simplemente hicimos aquí esta vuelta porque capturamos en un numeric down, eso me devuelve un valor con decimales. Yo no le puedo decir que el subíndice tiene decimales, tiene que ser un subíndice entero. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar ese arreglo de números aleatorios. Pero para no llenarlo ahí, qué pereza, para no hacer ese código muy largo, hagamos un subprograma que nos llene el arreglo. Entonces simplemente vamos a decirle llenar arreglo. Entonces vean que el subprograma llenar arreglo me puedo dar el lujo, cuando yo le digo llenar arreglo, abro y cierro paréntesis. ¿Qué significa? Que es un subprograma sin parámetros. Puedo tener subprogramas sin parámetros. ¿Qué te me decías, Stan? Esta. Pues, n es ¿qué? La variable que va a contener el tamaño del arreglo. ¿Dónde el usuario va a digitar las cosas? El usuario va a digitar en esto. ¿Cómo se llama esto? Este es el numeric down n. Entonces le estamos diciendo que, n es lo que valga eso. Pero como eso me devuelve es un decimal, por eso que lo estamos casteando a entero. Luego, ¿cómo declaramos el arreglo? Le decimos que el arreglo es igual a new, entero de el tamaño que le dijimos. Y luego, ¿qué estamos invocando? El subprograma llenar arreglo. ¿Que por qué saca error llenar arreglo? Aún no lo hemos hecho. Entonces ustedes son muy pilositos, entonces ya saben que con control punto él genera el código auxiliar y aquí lo tenemos. Vamos a crear el método llenar arreglo. Ahora, para llenar el arreglo necesitamos números aleatorios. ¿Cómo es que generamos números aleatorios? Con random. Entonces vamos a decirle random. Random es una clase rd, es igual a new random. ¿Qué hicimos ahí? Creamos un objeto que se llama rd, que es de la clase random. Aleatorio. Random traduce literalmente aleatorio en inglés. Eso, los random se usan mucho para juegos. Obviamente cada que haya un juego va a necesitar mucho random. Ahora, pero no hemos generado ningún aleatorio. Vamos a llenar todo el arreglo de aleatorios. Para llenar todo el arreglo de aleatorios, ¿qué necesitamos? Recorrer el arreglo posición por posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos ¿for qué? For i desde 0 y menor a ¿quién? A n, que es el tamaño del arreglo, con incremento de 1. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que arreglo en la posición i, hágalo igual a ¿qué? ARD.next. Un número aleatorio entre 1 y 100. Si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la i? La primera vez vale 0. O sea que el arreglo en la posición 0, el arreglo en la posición 1, el arreglo en la posición 2, el arreglo en la posición 3. O sea que da lo mismo que el arreglo tenga 10 posiciones, que tenga 1.000.000. ¡Prum! En una sola línea llenamos el arreglo de ¿cuánto? ¿Estamos llenando el arreglo de qué? De aleatorios. Se supone que este subprograma llena o no llena los aleatorios. El objeto RD, ¿cuándo se destruye? Cuando termine el subprograma llenar arreglo. La variable i, ¿cuándo se destruye? Cuando termine este for, y ahí la necesito. ¿Cuándo se destruye el arreglo? No se destruye hasta que no termine el programa. ¿Por qué? Porque está definido como global, eso, como un atributo de clase. Muy bien, Jan. Ahora, después de llenar el arreglo, vamos a mostrar el arreglo. Vamos a crear aquí un subprograma llamado mostrar para ver cómo quedó. Arreglo. ¿Sí o qué? Epa. Esto me autocompletó ya una cosa toda maluca. Mostrar arreglo, vamos a quitarle todo eso, listo. Vamos a hacer el subprograma mostrar arreglo. Entonces, para mostrar el arreglo, ¿qué necesitamos hacer? Lo mismo. Vamos a recorrer el ciclo. Entonces le decimos, for in i es de 0 y menor a n, pero ya no lo vamos a decir esto, sino que le vamos a decir ¿qué? A txt resultado, punto appendtext, ¿qué le vamos a adicionar? El string.format, para que nos quede una vez formateadito, ¿de qué cosa? Del dato. ¿Quién vamos a mostrar? Arreglo en la posición i. Es lo que tenemos que mostrar. Entonces, ¿qué le decimos? Que nos muestre la variable 0 y después un espacio en blanco. ¿Quién es esa variable 0? Es arreglo en la posición i.
Epa, aquí hice una cosa mala. Y, ahí está. Ahora, este hijo de madre. Listo, ahí está. Arreglo en la posición I. Ahí está. Ahora, si observáis, vamos a decirle que también me lo imprima con 3 caracteres para que los números me queden de una vez organizaditos. Y eso es mostrar el arreglo. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Mostrando la I. O sea, lo mostramos, arreglo la posición I. La primera vez lo muestra en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Hasta que qué? Hasta que recorra todo el arreglo. Ahora, para evitar problemas, cada que le digamos mostrar arreglo, vamos a hacerle un clear a ese cosito. Para asegurarnos de que no tenga basura. Vamos a hacerle un clear al resultado y luego ya lo mostramos. Vamos a probarle a ver si es verdad tanta dicha. Si le damos play al proyecto, posiciones del arreglo, 10, opciones, crear arreglo, taque, ahí tenemos un arreglo con 10 números aleatorios, ¿o no? ¿Sí o qué? Vea, 24, 20, vamos a hacerlos un poquito más grandes que están muy chiquitos. Vamos a decirle, aquí en las propiedades del formulario, en las propiedades de este cuadro de texto, la propiedad font, vamos a ponerla más grandecita, vamos a ponerla a 14 puntos. Listo, de nuevo, play. Entonces, si yo le digo mostrar arreglo, opciones, crear arreglo, ahí está. Vea que si lo vuelvo a ejecutar me da otros números aleatorios. Ahora, si le digo, no son 10 posiciones, son 100 posiciones. Crear arreglo. Ahí ya creó 100 posiciones. No son 100 posiciones, son 1000. Entonces le decimos aquí, crear opciones, crear arreglo. Allá nos creó. Allá nos crea ¿qué? Los 1000 números. Ahora voy a cambiarle ese tipo de letra para hasta que encuentre una que le pegue a la marrana y me lo deje ordenadito. Era. Ah, claro, nosotros. Claro, porque viene números aleatorios. Claro que puede repetir. Opciones, crear arreglo. Ahí quedó. Si le decimos aquí 100 números. Opciones, crear arreglo. No voy a poder, hombre, que me lo genere. ¿Cómo? No, el tipo de letra ya estaba monoespaciada. Es que ahorita le puse un tipo de letra y me queda ordenadito lo más de chévere, hombre, sin querer. Ponle 12 a ver, si con 12 me funciona lo que yo quiero hacer. A ver, creamos lo de 100 posiciones. Opciones, crear arreglo. Listo, vea que ahí le pegué. Que quedan todos alineaditos. Listo, ahí que tenemos. Tenemos el arreglo. Creo un número aleatorio de 100 posiciones, sí. Yo digo, no, son 100, son 1000. Le digo opciones, crear arreglo. ¿Qué hace? Ahí está mi arreglo. ¿De cuánto? De 1000 números. Ahí tengo ¿cuántos? Ahí tenemos ¿qué? Los 1000 números del arreglo. ¿O no? Listo. Entonces ahora, siguiente opción del menú, ¿qué vamos a hacer? No los vamos a mostrar, sino que vamos a mostrar los pares. Cuando le diga mostrar pares, que me quite de aquí y que solamente me muestre los números que generó aleatoriamente, pero que genere solamente los pares. Vamos a hacerle. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a hacer opciones cuando diga mostrar pares. ¿Cómo será mostrar pares? Es prácticamente lo mismo que mostrar el arreglo. Prácticamente. O eso sí, ¿qué tenemos que hacer? Antes de mostrarlo, como es casi lo mismo, voy a copiarme este resultado y vamos a decirle aquí, cuando vayamos a mostrar el número, ¿qué hacemos? ¿Vamos a qué? Vamos a preguntar si es par. ¿Cómo preguntamos si es par? Le decimos, sí. Arreglo en la posición I. Si es par, arreglo en la posición I, ¿qué significa? Que lo tenemos que mostrar. Y no solamente mostrémoslo, sino que también contemos cuántos pares hay. Entonces inicialicemos aquí un contador, digámosle que contador más, y al final le vamos a decir cuántos pares habían. Txt resultado.append. Aquí le decimos, aquí le vamos a decir total, y vamos a escribir cuántos pares habían. Aquí es la variable contador. Ahí está. ¿Qué nos quedó faltando aquí para que funcione? El subprograma SPAR. Y aquí les voy a explicar otra cosa bien importante del SPAR. Este subprograma SPAR lo hemos hecho muchas veces.
El parámetro se puede llamar de cualquier manera. Se podría llamar n. ¿Por qué no? Vamos a ver si me saca error o no. Yo le digo aquí return n módulo 2 igual a 0. Oh, sorpresa. Vamos a probarlo a ver si funciona. Y luego analizamos una cosita de ese SPAR. Vamos, ya les voy a explicar. ¿Cuántos números? 10 opciones. Crear arreglo. Aquí creo el arreglo. ¿Sí o qué? Mostremos los pares. ¿Cuáles nos debe mostrar? Los que son pares. El 74, el 94, el 98 y el 82. Opciones. Mostrar pares. ¿Qué nos mostró? El 94, el 98, el 82. Total, 3 pares. ¿Sí o qué? ¿Ahí está haciéndolo bien o no está haciéndolo bien? Ahora, analicemos aquí una cosita importante que no se nos pase por alto. N. ¿Cómo llama el de arriba? N. ¿Cómo llama el de abajo? N. Se llaman lo mismo y se pueden llamar lo mismo. Vea que no saca error. ¿Qué significa esto? Que tenemos un atributo de clase que se llama n. Y aparte de eso tenemos una variable local llamada n. Pregunta, cuando un mismo método tiene un atributo de clase que se llame igual al atributo local, ¿quién prima? ¿El local o el atributo de clase? Prima el local, vea que el trabajo es con esta n, no con la otra arriba. ¿Y será que si yo quiero referirme en este subprograma a la otra n, lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Si yo quisiera hacer algo como decir algo así, declarar una variable x y x es igual a la n de arriba por 2. Si yo le digo x es igual a n por 2, ¿a cuál n nos estamos refiriendo? ¿A esta o a la de arriba? A esta. Pero si yo quisiera que no fuera esta, sino que fuera la n de arriba, yo necesito el valor de la variable global en este subprograma. Y tengo un problema, y es que el atributo local también se llama n. ¿Qué soluciones posibles hay? Solución 1, cambien el nombre del atributo local. ¿Sí o qué? Esta la llama de otra manera para que esta n siga siendo la de arriba. ¿Me explico? Si esto se llama m, ¿sí o qué? Y aquí esta se llama return m módulo 2. Ahí solucionamos el problema. El atributo se llama m y la n, ¿esta n cuál es? La de arriba. Una solución es que no se llame, que los atributos locales no se llamen igual a la variable global. Una solución, pero esa solución es muy chambona, a mí no me gusta. ¿Por qué? Yo quiero que llame n, se puede llamar n. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo y los quiero diferenciar, me toca agregarle la palabra this. Si le decimos this, ¿qué significa? Ese this es esta n, pero es esta n de arriba, no esta aquí local. ¿Me hago entender? Ese this es una palabra reservada que sirve para referenciarse a la variable global, que más luego vamos a necesitar hacer cosas de esas. Por el momento no, por el momento solamente era la explicación. Listo, entonces, para que ustedes lo puedan hacer, vamos a hacer este programa en 2 tandas. Vamos a hacer hoy al menos hasta los impares, y luego en la clase de mañana lo terminamos. Entonces, pero ya tenemos el de los pares. ¿Será que es muy diferente el de los impares? No. Un carácter y lo volvemos impares. Yo les explico. Si ya creamos aquí la opción mostrar impares, ¿cómo será mostrar impares? Copia el de los pares, con una diferencita. ¿Cómo hacemos para que nos muestren los impares? Tengo 2 opciones. Una, SPAR, le digo igual a false. Si le digo si SPAR igual a false, ¿qué significa? Los impares. ¿Por qué? No, si yo pregunto SPAR igual a true, esto es obvio. Decirle SPAR igual a true es redundante a decirle SPAR. Pero si yo lo quiero negar, le puedo decir SPAR igual a false. Si le decimos SPAR igual a false, ¿me muestra qué? Los impares. O la otra forma, más elegante aún, es negar el SPAR. ¿Cómo lo negamos? Con el signo de admiración. Digo, si no es par, muéstrelo. Y ya, eso era todo lo que había que cambiarle. El resto se queda lo mismo. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Play el proyecto. Arreglo, hagámoslo siquiera con 30 posiciones. Opciones, crear arreglo. Ahí lo creó. Tengo 30 números. Mostremos los pares. Opciones, mostrar pares. Fueron 11 pares.
Ahora, opciones, mostrar impares. Tarán, fueron 19 impares, ahí está. Dígame si hay alguno o no. Tarán o tarán. Retarán. Listo. Mañana lo terminamos. Por el momento es todo, muchachos.